No, muchachos. No, es que porque hay gente que compra esto, Bala. Van a gastar $500, a la gente le cuesta dinero y mira lo que compran. ¿Qué están comprando? Mira, Bala, no. Ay, por Dios. Me presento para los que no me conozcan, mi nombre es Alfredo, tengo una tienda de relojes, trabajo en este negocio más o menos hace 8 años. ¿Podríamos llamarnos expertos ya, Bala? Mega experto. Muchachos, hoy día venimos a evitar que ustedes cometan un error y venimos a darles las recomendaciones para que ustedes en su búsqueda de su próximo reloj de bajo $500, ustedes puedan tomar la mejor decisión posible y vamos a hacer el ranking de los 7 mejores. Pero antes de eso, obviamente siempre les decimos a los que quieren ir al grano, se pueden ir acá a la barrita. Con $500 te alcanza para un muy buen reloj, ¿vale? De hecho, la gente que quiere un Rolex, que quiere un Omega, que quiere un Patek Philippe, después de ver lo que les vamos a recomendar, ya no van a necesitar nada de eso. Aparte que con un reloj de 500 lucas yo creo que es suficiente. No tiene más. No, siempre es necesario más bala. No. Uno nunca se detiene. Pero para la gente que ya está entrando, esto es una buena categoría. Sobre todo el objetivo con este video es que cuando lo terminen de ver, no solamente puedan tener una decisión más informada para comprar, sino que también aprendan un poco más del mundo de la relojería en este rango de precios. 7 relojes que me recomendamos bajo $500. ¡Vamos! Dando la hora. Hola amigos, aquí Alfredo Dando la Hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¡Somos 7 relojes, bala, vamos a recomendar, vamos a ir al grano. Pero vamos a contextualizar un poco para saber qué estamos hablando y de qué van a ser las reglas de este ranking, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas? Hay reglas. Obviamente hay que reglas. Ay, qué fome. Pero ¿cómo va a ser fome tener reglas, bala? Ya empezaste con las reglas. Ya, mira, primero, los 7 mejores relojes van a ser todos nuevos, que se pueden comprar nuevos. Porque si nos vamos al mundo vintage, al mundo de los que podéis comprar usados, ya eso sería de no acabar. Tengo que haberlo probado y usado, porque yo no quiero empezar a hablar acá de cosas que no conozco. Hay gente que hacen estos rankings en YouTube y simplemente los ven por internet. Nosotros acá lo hemos visto, lo hemos probado, porque si no es inmoral, creo yo. Eso significa que, por ejemplo, si ustedes buscan en internet este tipo de ranking, les van a salir un montón. Los relojes Laurier, los Baltic. Seagull he tenido Seagull, pero Seagull es como otro rango de precio. Yo no he tenido los Seagull de rango de precio de este monto. Los Mr. John Watches, que son preciosos, pero no quiero entrar en ese mundo porque esas microbrands lamentablemente no llegan a América Latina, es muy poquito. Entonces, solamente vamos a tener cosas que hemos usado. Para los precios voy a usar precios internacionales. En general me voy a guiar con los precios de Amazon.com en Estados Unidos, en general. Vamos a hablar en dólares. Tal cual, en US Dollar. También vamos a tratar de partir desde el rango desde los $350, porque si me decís el mejor reloj bajo $500, ¿cuál te voy a responder? El F91. El F91. Pero es un reloj de $15, $20. Po. Entonces como que no tiene sentido. Yo creo que la gente que está buscando este video está buscando como otro rango de cosas, ¿verdad? Sí. Y por último, y esta es la más importante, yo sé lo que ustedes están pensando, de que como yo tengo una tienda dandolahora.cl, yo acá vengo a mentir y vengo a influenciar a las personas para que compren nuestra tienda y voy a hacer un ranking con interés. Y les digo lo que pienso, les voy a dejar este video y este video para desmentirlo. Acá cómo comprar en eBay y acá cómo importar relojes de Estados Unidos a Chile. No me los compren a mí. Yo que te conozco hace un montón de años ya, sé que eres asquerosamente honesto. Asqueroso, ¿por qué va a ser asqueroso ser honesto? Pero es verdad. Vean esos videos, no me los compren a mí. Honesto. Aquí la idea es hablar con la verdad, ¿o no? ¿Vale? ¿Y cuáles van a ser nuestros criterios para evaluar? Vamos a estar evaluando acabados de cada modelo. Vamos a estar evaluando la máquina, cuál es la máquina que contiene el reloj, cómo anda el desempeño de la máquina, no simplemente automático cuarzo, no. Vamos a fijarnos en la máquina de verdad. La historia, si el modelo tiene historia, si tiene un trabajo histórico y un cuento relacionado a él. Vamos a estar evaluando el diseño, que eso ya es subjetivo, es mi criterio, por eso es mi ranking, mi lista. Tu canal, tu video. Es mi canal, mi video. Precio-calidad y el último, el criterio más subjetivo de todo. Si el reloj tiene honor. Ah, eso es muy inventado de ti. Hay una cosa honorable detrás de él. Ahí lo vamos a ver. ¿Cuál sería un reloj no honorable? Un reloj con un descuento falso, con una máquina de mierda a un precio súper elevado, hecho por personas que odian la relojería. Eso sería un reloj sin honor. Mientras que si tenemos un reloj hecho en el país de origen, que cuida la relación precio-calidad, que está cuidada la historia detrás, que está cuidado el diseño, que tiene todo el corazón rodeando el producto. Eso sería un reloj con honor. ¿Empecemos? Número 7, un G-Shock. Hay que recomendar un G-Shock, pues vale, ¿verdad? El fuerte de G-Shock es una marca de relojes de ultra resistencia originaria de Japón, nacida en 1983 de la mano del ingeniero Kikuo Ibe, que cuando él era pequeñito, su papá era relojero y él rompía muchos relojes en su casa. Entonces cuando los rompía, él se frustraba y él dijo, voy a inventar el reloj indestructible. G-Shock, un reloj que aguanta 200 metros bajo el agua, que lo podéis tirar de un edificio para abajo y no le pasa nada. G-Shock originalmente partió como una línea de Casio pensada como para deportistas, después se pasó un poco al género urbano y hoy día ya hay G-Shocks con acabados muy finos, pues.
Entonces, de repente, uno quiere un reloj rico, de vestir o de metálico o con acabado increíble y no hay por qué mirar a menos a G-Shock. G-Shock es una posibilidad hoy día dentro de este rango de precios y es uno de los que recomendamos. Una posibilidad, el GMB 2100, que es como el G-Shock Oak, acabado totalmente de acero, pero en general algunos lugares está descontinuado. Yo creo que ese no es la recomendación de hoy. ¿Sabéis cuál es la recomendación? ¿Cuál? Los GMW B5000. Este vale. Este es el mejor G-Shock que se pueden comprar, en mi opinión. Bueno, este es un heredero de un modelo que es JDM y que actualmente está llegando a Occidente. Me refiero al GW5000U, que en Occidente más o menos se puede encontrar por $300. En Japón vale $250. De hecho, fue el que recomendamos cuando fuimos a Japón. Pero la gracia de estos modelos es que conserva las características de resistencia de cualquier G-Shock, que se pueden encontrar desde $50 a $60, pero ya viene con todos los extras que podría requerir uno para el cuidado relojero. De partida, tení el Bluetooth, es radio controlado, multiband SIS, se puede sincronizar si están en un país desarrollado con un reloj atómico. Tiene la tapa rosca trasera, no es la tapa ordinaria con tornillo, es la tapa rosca buena. Es made in Japan, a diferencia de la gran mayoría de los G-Shock, este es made in Japan. Tiene carga solar y tiene una pantalla LCD de alto contraste. Ustedes pueden encontrarse alguna referencia como la que estamos viendo en pantalla, que le das completamente metálica por más o menos $470 en Amazon y es bastante buena. Bueno, es realmente uno de los relojes que recomiendo. Una de las sorpresas que van a tener es que cuando lo usen, ustedes así lo empiezan a poner y uno piensa un reloj pesado y todo, pero los eslabones y toda la construcción están hechas extraordinariamente bien, así que sin duda una recomendación de uno de los mejores relojes que uno puede comprar por menos de $500. Y ahora, ¿por qué me va a importar gastar $500 en un reloj que me puedo comprar en 50 solamente por estas cosas? Y si usted se hace esa pregunta, muchacho, es porque a usted simplemente no le gustan los relojes. Vamos con un repaso. Entonces, el acabado está. Es un rico cepillado, es un rico acabado acero inoxidable. Totalmente aprobado. Máquina, la máquina está con LCD de alto contraste, con un módulo especial hecho en Japón. Tiene más cosas, Torque Solar, sé que se pueden encontrar de repente por otros precios, pero es un buen acabado. La historia relojera, claro que está, la historia del G-Shock, basado en el 5000 original, es uno de los ricos modelos que se pueden tener de esta marca. El diseño, bonito diseño, pues vale. Ahí le dieron una vuelta, también le pusieron los ladrillitos. Qué bonito, ¿no? Sí. ¿Ya? Honorable, totalmente honorable, made in Japan, uno de los relojes que honra la tradición relojera de G-Shock, uno que Kikuo Ibe, el inventor de G-Shock, si lo viera estaría orgulloso, ¿verdad? Llorando. Donde yo creo que nos caemos un poquito en este modelo, en el precio-calidad. Porque si bien es cierto, es un muy buen modelo por el precio, Casio es una empresa que trabaja extremo el valor precio-calidad, entonces siempre uno va a estar pensando, pucha, podría tener este mismo G-Shock, quizás con menos cosas por $60, $70, entonces por ahí quizás podrían sangrar un poco, pero es una de las buenas oportunidades, creo yo. Número 7, G-Shock 5000 metálico. Número 6, el Tissot PRX de cuarzo, bala. ¿Qué te parece este modelo? Hermoso, como todos. Es un muy lindo modelo. Se encuentra por alrededor de $415 y se puede encontrar en su tamaño tanto de 40 milímetros como de 35 milímetros. La historia de este modelo básicamente viene de la mano del actual presidente de la compañía, Sylvain Dolat, que si bien es cierto, Tissot era una marca con cierto reconocimiento, le faltaba como un modelo emblemático, pues, y empezó a buscar y encontró en un catálogo de Tissot de 1978 un modelo que dijo, aquí está, pues, que venía muy de la mano del Oyster Quartz, que era el Rolex Oyster Quartz que venía de esos años, y decidió traerlo de vuelta a la actualidad, pero con un acabado moderno. Y ha sido desde entonces un super ventas mundial, es uno de los relojes más cotizados en el mundo. Si van a estos rankings, en todos va a aparecer el Tissot PRX, es de lo mejorcito que van a encontrar en acabados en este ranking y sobre todo en acabado fabricado en Suiza. Bueno, la correa y la caja tienen un cepillado del acero que es hermoso. El acabado del dial es hermoso. Vale, este reloj en la muñeca se luce, es muy bonito. Hermoso. Es que es muy bonito, no es caro para los acabados. En el tamaño grande es de 40 milímetros en la caja, 44,6 de arriba abajo y 10,4 de ancho. El movimiento de cuarzo es un ETA fabricado en Suiza, el F06115. Al ser una máquina de cuarzo, normalmente la gente que está buscando relojería bajo $500 ya es porque son entusiastas de la relojería y quizás se están entusiasmando más por un calibre mecánico. El calibre de cuarzo está bueno, está hecho por ETA, va a aguantar todas las cosas, pero no es ninguna maravilla desde el punto de vista técnico ni ingenieril. Tiene una bonita historia, está conectado con un modelo de la crisis del cuarzo del año 70 y con un presidente de compañía que por lo menos intentó hacer las cosas correctamente. El diseño está muy bonito y además están muchos colores, ¿vale? Entonces hay para todos los gustos, que eso también es cómodo. Y también tiene dos tamaños distintos. El honor
Yo diría que es honorable dentro de todo, pero le falta un poquito ahí de cariño en la máquina, en mi opinión. El precio es relativamente accesible, hay gente que lo va a poder encontrar caro, pero siempre tenemos que analizar que para los relojes suizos vale como son fabricados en Suiza, tiene como otra categoría de precio, entonces siempre van a pagar más que por un reloj equivalente en acabados japonés o chino, pero sí tiene este plus de que es suizo y realmente los acabados son muy bonitos. Además, vean los precios de segunda mano, no es un reloj que se devalúe tanto. Así que eso ya te habla que también la relación del precio está bien. La buena relación precio-calidad de este modelo es el de cuarzo. El automático, por mucho que tenga Powermatic 80, ese es prácticamente el mismo reloj. Son los mismos acabados. El dial yo sé que tiene una textura distinta, pero muchachos, es el mismo reloj. Están pagando el doble solamente por el cambio de máquina. En mi opinión no vale la pena. El rico precio-calidad es en el de cuarzo. Mi opinión. Ahora, Bala, vamos a ir, pero por lejos, al peor reloj de esta lista. Pero ¿y por qué está entonces? Este es el reloj más malo. ¿Por qué lo pusiste? Porque en uno de los ítems de los criterios a evaluar es lejos el más destacado. Voy a dar mi argumento, ahí en comentarios me dejan la pelea. Dispara, dispara. Número 5, el Sturmansky Gagarin de 33 milímetros. El 12 de abril de 1961, muchachos, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin iba a cambiar la historia de la humanidad para siempre a bordo de su aeronave. Fue el primer ser humano en el espacio. Y andaba con un lindo reloj Sturmansky, fabricado por la empresa estatal rusa, que en su momento fue controlado por el grupo Polyot, que no era un grupo económico, era la Unión Soviética, pues vale, no existían las empresas privadas. El tema con este grupo es que cuando cayó la Unión Soviética, estas empresas pasaron a manos privadas y la fábrica siguió funcionando y todavía existe la sucesora de la empresa Sturmansky que sigue fabricando este reloj. Y es el primer reloj en el espacio llevado por un ser humano. ¿Cuál es el problema con este reloj? Es que es malo para el rango de precio. Es un mal reloj. ¿Por qué? Es a cuerda, no es automático. La máquina es bien sencilla. La máquina es marca Polyot, la 2609, que tiene 40 horas de reserva y 18.000 vibraciones. No es ninguna maravilla para este rango de precio. El cristal es mineral, no tiene un gran destacado de cristal. Hay relojes de $100, $50 que tienen cristal mineral. Este vale 500 y no pasa el zafiro. 50 metros de resistencia bajo el agua, nada más, poquito. No tiene ninguna complicación interesante. Da la hora. Sí, muy simple. No tiene nada. Entonces, si ustedes hacen el checklist, esta weá no va por ningún lado. Este reloj debería valer $100, $200. ¿Por qué vale 500? Está el precio inflado solamente porque fue un espacio. Hay algo de eso, obviamente, pero este reloj tiene varios detalles interesantes que son, en el fondo, únicos en el mundo para este rango de reloj. Primero, es de 33 milímetros. Si encuentras la versión clásica es de 33 milímetros. Ya no existen relojes de vestir con correa de cuero de 33 milímetros en el mercado. Orient no los hace. Las marcas suizas no los hacen, Casio no los hace, bueno, no están, ya no hacen estos relojes. Y cuando uno estudia la historia de la relojería, cuando tú estudias la historia de la relojería mecánica, cuando tú te vas a los años 50, a los años 60, la época dorada de los relojes mecánicos, todos los relojes eran de 33, 34, el Jumbo, que era gigante, era el de 36. Entonces, yo quiero recomendar relojes de vestir, y esa es la escuela con la que yo me crié. Cuando yo era niño, los persas iba a buscar este tipo de relojes, y no habían, y esto era lo que hay, y hoy día en el mercado esto no existe. Entonces Sturmansky está en esta lista porque primero es el único que sigue trabajando este tipo de reloj. El mecanismo, el Polyot 2609, es de los 60 balas. O sea, no es solo el mismo tamaño, es el mismo mecanismo. Weón, es realmente la experiencia vintage extrema. ¿Tú cachai lo difícil que debe ser para los rusos hacer esto? Es el primer reloj que fue al espacio y siguen haciendo los muchachos rusos la cuestión a mano y todo. Y lo hacen en su propia fábrica, no se bala. A mí me parece que esta weá es un hito y un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Es el reloj lejos con mejor historia y de los más honorables que está en este ranking. Pero con lejos peores acabados y lejos peor apartado técnico. Pero tengo que incluirlo. Yo creo que ya que tenga esos precios inflados ya no lo hace honorable. Pero es que no está inflado porque todo debe ser difícil. Debe ser difícil conseguir el mecanismo, debe ser difícil al malo, debe ser difícil hacer la caja. Toda la weá es un cacho, por eso es más caro. Es verdad. Si tiene sentido, no puede ir a pedir masivamente cosas por un reloj de 33. Si no se puede, tiene que ser todo a mano. Yo lo entiendo. Por $500 lo encuentran en la página de Sturmansky. Nosotros lo tenemos agotado hace como 2 años. Yo no sé si los van a volver a poner, pero Sturmansky, Gagarin. Número 4, el Orient Star. ¿Cuál modelo, Bala? El RKAU00. O puede ser también el REAU00, dependiendo si es el JDM o es el local. Mira esta maravilla, compadre. No, o sea, si en el ranking anterior estábamos cuestionando
Acá no cuestionamos nada. No, acá es todo sublime. Miren esto, muchachos. Miren lo que es esto. Hay varios acabados hasta el 6. Está el con código 6. Ese es el blanco. Hay con código 4 para el negro y el 5 en azul. ¿Tú conocías Orient Star? ¿La zapatilla? Dios mío, por favor, no, 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 no. ¡No, pues bala! Orient Star, la marca de relojes. Orient es una de las compañías más importantes de Japón y muy en boga para cualquiera que quiera empezar una colección de relojes automáticos, mecánicos, lo que sea. Van a buscar en Orient. Orient al final es una de las 4 grandes compañías relojeras japonesas y que tiene mucha historia y mucha data. Ha sido muy popular en los últimos años gracias a su colección de Orient Bambino, que son relojes automáticos, hay de distintos tamaños, elegantes, correas de cuero, muy buenos acabados y a precios muy competitivos para lo que te están ofreciendo. Ahora, existe la línea de lujo de Orient, que es el Orient Star, que no es tan conocido en este lado del mundo, de hecho tiene bastante más boga en Japón, pero que, muchachos, son los Orient de lujo fabricados en Japón y son una belleza. Y este código les va a dar algo sublime por menos de $500. El tamaño partiendo es perfecto, es de 38,5, no es demasiado grande, no es demasiado pequeño, es un tamaño rico para un reloj con correa de acero inoxidable, aguanta 100 metros bajo el agua, el calibre es totalmente in-house, es decir, fabricado por la propia Orient, el F6N43, japonés el mecanismo. Es hackeable. Tiene un indicador y una complicación en donde el dial en la parte de arriba veía esa flechita, ¿vale? Sí. Esa es la reserva de carga, de cuánto rato le queda de carga al modelo. Es automático y a cuerda, porque muchos relojes automáticos no les podéis dar cuerda. A este sí se le puede dar cuerda. Es zafiro a la parte de arriba, que nunca se les va a rayar con tratamiento antirreflejante. Las vibraciones tenemos 21.600 por hora. Eso ya te garantiza más que una de 18.000, que ya tiene un movimiento un poquito más suave. Y la caja y la correa combinan tanto acabado pulido como cepillado a la vez. Tú cuando vayas a una fábrica de cajas de reloj, los caballeros te dicen: oiga muchacho, ¿lo quiere cepillado o pulido? Refiriéndose al tipo de acabado. ¿Con efecto espejo o lo queréis con las líneas? Este acá tiene las dos. ¿Tú cachai lo complicado que es hacer eso, ¿vale? Y hacerlo en Japón? Entonces, puta, es un reloj que las tiene sencillamente todas. Está bacán. Es hermoso. ¿Ya? ¿Vamos con el recuento? Acabado, hermoso. Fuera de serie, menos de $500, de los mejores acabados que van a tener. La máquina in-house, con complicación adicional, totalmente fabricado en Japón, hackeable, con todas las características que acabamos de decir. Puta, máquina fuera de serie, vamos. Historia, acá se puede caer un poquito, porque el reloj está muy bien hecho, está muy bien presentado, pero cuando te metí a la página, ¿quién fue su diseñador? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de este reloj? No, porque yo no digo que solamente tengamos que vender reediciones, pero si vamos a hacer un trabajo nuevo, muchachos, pongámosle cariño, de dónde vienen, qué fábrica se hizo, quién fue el diseñador. Acá se cayeron un poco. Yo siento que a veces se caen estos los muchachos, no está la historia de este modelo bien trabajado. No hay un relato trabajado para este modelo. Diseño hermoso, muy bonito. Quizás podría ser un poquito así como recargado demasiado, pero no, cuando lo ven en persona es más elegante. Precio, calidad, bastante bueno. Pero sí, me voy a reservar un pequeño enfrentamiento a los poderosos, ¿vale? Antiguamente el Orient básico era made in Japan, el Orient Bambino normal. Y hoy día ese Orient Bambino normal está hecho lamentablemente, y con todo cariño se los digo, en Tailandia. Con todo cariño a los amigos tailandeses que nos ven. Y ahora Orient Star es el made in Japan y tenéis que pagar más. Y igual está mal eso, porque yo encuentro que todos deberían ser made in Japan, no solamente el Orient Star. Entonces por ahí yo siento que se aprovecharon un poco para potenciar esta marca. Eso no me gustó tanto. Y por último, el honor. Yo encuentro que este reloj es honorable, porque yo he visto los videos de la fábrica donde hacen los Orient Star y se cumple la fantasía del caballero japonés armando la cuestión. ¿Cachai? Entonces tenías ahí el honor. Orient Star, muy recomendado, número 4 en la lista. Número 3. Me encanta este reloj, bala. Puta, qué lindo. Oye, hemos visto buenos relojes, ¿eh? Sí. De hecho, ya como que ya nos podríamos cerrar el ranking. Pero es que falta lo mejor. ¡Falta lo mejor! ¡Si está en orden la weá! Es que los quiero todos. ¿Tú entendís lo mala idea que es tener una tienda de relojes teniendo esto a mi disposición? No, es terrible. ¿Tú entendís que todo lo que yo gano vendiendo relojes me lo gasto en más relojes? Yo no sé. ¿Tú entiendes lo estúpido que soy? Lo he visto. Lo he visto. Número 3, muchachos, el Bulova Lunar Pilot. Obvio que iba a estar, pues, bueno. Es que son clichés esto en las listas de $500. Es que hay que reconocer, pues, bueno. Sí hay que reconocer. Es un espectacular reloj. ¿Cuál es su historia? En 1971, en la compañía Bulova, le hicieron un regalo especial a un astronauta llamado Dave Scott. Y resulta que Dave Scott participaba en una de las misiones de lucinizaje. Y Dave Scott, como le gustaban mucho los relojes, existían los relojes que te daba la NASA, los Omega, para ir al espacio. Pero Dave Scott dijo, no, yo quiero ir con otro reloj. Y llevó su Bulova.
un bonito reloj Bulova, era un cronógrafo, tenía todo un cuento, y fue el primer reloj de un astronauta en ir al espacio, porque hasta ese momento todos los Omega que les daban eran todos propiedad del gobierno. Entonces este fue el primer reloj como privado que fue. Y de hecho hay una foto de él usándolo en un rover, en uno de esos como camioncitos en el espacio. Entonces se dice que es el primer reloj en el espacio que fue usado en uno de estos camioncitos. Tiene un cuento igual, po. Sí. ¿Ya? Resulta que este señor Scott, muy inteligente, lo guardó por muchos años y finalmente remató este reloj y se vendió en 1,6 millones de dólares. Un Bulova en 1,6 millones de dólares. Pero bueno, pasaron los años y eventualmente Bulova, la empresa norteamericana, fue comprada por el grupo Citizen. Y empezaron a investigar y yo creo que por esta noticia del 1,6 millones de dólares dijeron, ay, si hacemos este reloj de nuevo, y lo investigaron y se volvió a lanzar el Lunar Pilot. Muchachos, yo me acuerdo que lo vi y Bulova a mí no es una marca que me llame mucho la atención, ¿eh? En general no me entusiasman mucho los modelos que hacen, pero yo vi el acabado de la caja, la tapa trasera con esos monos, el dibujo que le hicieron es precioso, con un relieve. Hay varias versiones, hay uno con el diapasón, hay uno con el astronauta, son muy ricos. El acabado del dial, exquisito. Los pulsadores, perfectos. Y lo mejor de todo, ¿vale? Le pusieron cariño a la máquina. ¿Tú cachai que las máquinas de cuarzo tienen un cuarzo adentro, por eso se llaman de cuarzo? Sí. Y que esto vibra. Y esa vibración es la que se usa como referencia para dar la hora. Cuando nosotros fabricamos el número 1, el ingeniero eléctrico me dijo, ¿en cuánto queréis que vibre? No sé cómo, en cuánto queréis que vibre. ¿En qué frecuencia? Pues empecé a investigar y parece ser la frecuencia que todos usan es la 32,768. Esa es la frecuencia de vibración. Pero este no vibra en 32,768. Este va a ser lo más preciso, vibra en 262. No. O sea, si este está así, ¿sabéis cómo está el otro? El cuarzo está así. Y eso es una bonita máquina desarrollada por Citizen, es un movimiento japonés, pero busqué, igual es honorable porque es una máquina que solo usa Citizen para este modelo, no se usa en ningún otro. Es el calibre hecho para este modelo, así que por ahí anduvo bien. Vamos a hacer la revisión del Bulova Lunar Pilot. Dale. Acabado, muy rico, yo lo vi, es muy bonito el reloj. La máquina tiene su cuento, está buena la máquina. Historia, puta, una de las mejores historias. Dave Scott, tenía un remate, tenía historia relojera, tenía... Todo el cuento funciona bien, ¿ya? Podéis decirle a la gente, oye, este lo usó un astronauta. Hay un cuento ahí. El diseño me encanta. Hay dos tamaños. Ojo con esto, ¿eh? Esto es muy importante. Hay uno de 45 milímetros y uno de 43 milímetros. 43 milímetros y medio. El de 43 es mucho mejor. Weón, es mucho más bonito. El otro es demasiado grande, en mi opinión. Si van a comprarse uno, cómprense el de 43 y medio. Por favor. Igual depende de la muñeca. No, es que, bueno, que tengáis la muñeca de Schwarzenegger, cómprate el de 43. Es que es más bonito nomás, es más armonioso. Bueno. Precio-calidad anda bastante bien, los acabados en realidad yo para hacer Bulova no esperaba esos acabados. Pero encuentro igual un poco honorable este modelo. ¿Por qué? Porque Bulova en general es una marca que no trabaja harto con diseños bastante postmodernos y de hecho el primer Lunar Pilot que sacaron, lo sacaron con el logo como Bulova nuevo y se nota que lo hicieron porque a alguien de marketing se le ocurrió. Tuvieron la suerte de que hubo alguien como de buen criterio que hizo una buena máquina y de ahí como que aprovecharon el vuelo y ahí están sacando la historia y toda la historia. Pero siento más que fue la comunidad relojera la que los llevó para allá a que la compañía tuviera la iniciativa, ¿cachai? Entonces siento que igual fue un poquito trampa lo que les resultó. Eso por un lado. Y por otro lado, llámeme purista, si es Bulova y si tiene una historia relacionada a la carrera espacial de Estados Unidos, el reloj sería bonito que fuera Made in USA. ¿Y de dónde es? Esta máquina hecha en Japón, ensamblado, nadie sabe. Entonces yo creo que cuando el presidente Kennedy apuntó y dijo vamos a llegar a la luna, porque nada imposible, weón. Ni una weá. ¿Tú pensás que estaba pensando en vamos a bajar los costos, hacerlo fuera? Si ya estáis pagando $500, muchachos. Sí, es verdad. Sí, Made in USA yo creo que ahí faltó. O por último la versión Premium Made in USA. Yo estaría dispuesto a pagar eso. Pero igual es un gran modelo. Tercer lugar, Bulova Lunar Pilot. Número 2. Hoy he disfrutado hacer este ranking, man. Estoy on fire. Llegaste on fire. Es que todos los modelos me encantan, weón. Todas estas weas me encantan. Yo pues vivo para esto. Número 2, el Casio Oceanus OCWT200S. Puta la wea linda, bala, weón. Este es lejos, pero lejos, weón. Agarramos el bate, weón, así. Ahí viene el Oceanus, mira, ahí viene. Agarramos el bate. ¡Ah! Allá va. Lejos el reloj con mejores acabados
debajo de $500 del mundo, sin lugar a dudas. O sea, no hay ninguna duda. Cuesta $450 si se lo compran en Amazon, pero si se lo compran en Japón, que nosotros lo está en el video cuando fuimos a Japón, valen $350, ¿vale? No. Es ridículo, es absolutamente ridículo que un reloj así de rico valga $350. Si no conocen la marca Oceanus es la gama de lujo de Casio de relojes análogos y que está fabricando 100% made in Japan modelos japoneses de Casio en la planta de Yamagata en Japón desde el año 2004. En general cumple la característica de ser radiocontrolados, tienen carga solar y que además tienen estos bonitos acabados de ser análogos. Tienen que cumplir esas tres para ser Oceanus y son relojes muy bonitos y a pesar de que quizás estamos hablando de un precio más elevado, siempre tratan de seguir la política Casio de ofrecer muchísimo para lo que estás pagando. 41 milímetros de la caja. El grosor es de 10,7, es delgado, no se ve gigante. El movimiento es el 5596 solar. Zafiro antirreflejante. Y weón, el acabado de ese zafiro, porque hay distintos antirreflejantes y unos de antirreflejantes malos. Este es hermoso, weón. Radio controlado, Bluetooth, Lumen, hecho en Japón. Calendario perpetuo en un reloj análogo. Tiene el calendario perpetuo. No van a andar weyando que febrero, que año bisiesto. No, nada. La presentación de la caja es hermosa, ¿vale? Te lo dan en una presentación, en una caja bonita, con una buena cosa y todo. Los acabados son extremos, weón. Los índices de esa weá son extremos. Los punteros son extremos. El cepillado es extremo. Weón, es que no tienen idea de lo que están viendo. O sea, cuando lo vean acá en la pantalla está bonito y todo, pero es que no tienen idea de lo que es esto, weón. Esta weá es otro nivel. Haciendo el repaso. El acabado, punto fuerte de este reloj, tiene acabados absolutamente preciosos. La máquina, muy buena, hecha en fábrica de Yamagata, hecha por los muchachos de Japón, muy bien. Historia, volvimos a caer, po. Acá hay un poquito más de historia que en el modelo anterior, del Orient Star, porque por último te explican la fábrica y te tratan de meter un poco de cuento con la marca, pero igual extraño que me cuenten quién fue el diseñador, que me hablen un poquito más. El diseño es precioso. La única crítica que le podría hacer es que como es de 41, sería incluso más perfecto si fuera de 39, 38, pero eso ya es un capricho personal, porque a mí me gustan los relojes más pequeños. Pero nada que decir, el diseño es muy bonito. Precio, calidad, extraordinario. Y honor, fábrica de Yamagata, maestros japoneses, precio, calidad bueno, todo bien. Pero tiene solo un error, ¿vale? ¿Qué pasó? Tiene que haber algo. Hasta la Capilla Sixtina uno le puede encontrar un error, yo creo. Ese loquito de ahí. Esa mierda. ¿Por qué le ponen Bluetooth, weón? ¿Por qué? ¿Por qué le ponen esa mierda, weón? Me cargan los relojes con Bluetooth, me carga, weón. ¿Por qué me hacen depender? Mira, esta mierda. ¿Por qué tengo que conectarlo al teléfono, weón? ¿Qué estaban pensando, weón? Uno está en este pasatiempo para alejarte de esta mierda. ¿Por qué me ponen Bluetooth, weón? Oh, weón, esta weá sería mejor con Bluetooth. No, weón, hazme el calendario perpetuo sin Bluetooth, weón, y que la weá sea configurable. Yo tengo, por ejemplo, los Casio con cámara cuando salieron. ¿Tú crees que un computador moderno tiene para enchufar esa weá? Tengo el Casio con MP3. ¿Tú crees que un computador moderno se puede enchufar esta weá? No, pues bueno. ¿Y tú crees que acá 50 años, que es lo que yo aspiro a tener este Casio hermoso, la weá se va a poder enchufar? Ni idea. Cagó el calendario perpetuo y cagaron todas las weas. Entonces no me gusta, pues weón. Eso es lo único que le podría criticar, pero todo el resto es perfecto. Yo sé que lo dije al final y que quizás va a quedar una mala sensación, pero es porque yo soy una persona estúpida. Espérate, ¿no se puede usar sin el Bluetooth? No, sí se puede, obviamente. Pero las funciones están con el Bluetooth, yo creo que deberían haberlo hecho sin Bluetooth. Mi opinión. ¡Que viva el reloj a cuerda! Mi opinión. Ahora viene el reloj más sexy de todos. Un poquito de pena en el primer lugar, porque en el primer lugar no hay un reloj Seiko. Me gustaría dar un pequeño paréntesis por qué no escogí ningún reloj Seiko en este ranking. En mi opinión, en este rango de precio, Seiko en el fondo me está tratando de vender tres cosas. Me está tratando de vender el GMT, que si bien es un rico reloj, yo lo he tenido, no siento que sea demasiado mejor que los que están en el rango de $300. Me está tratando de vender los Presage Cocktail Time, que son bonitos y todo, pero no son más que los que estoy mencionando en este ranking y en mi opinión son muy grandes. Tienen que aprenderle a Lorien Bambino, que lo hizo de 38, háganme un cóctel de 38. Y por último, bala, uno de mis favoritos, que es el que debería ganar y que debería estar acá, y que lo digo con conocimiento de causa porque lo tengo, el Seiko Arni, el reloj que usaba Arnold Schwarzenegger, y está la reedición, y yo encuentro que el Arni actual es más bonito que el original, porque yo tengo el original, pero el Arni de ahora, la weá vale con más de $400 y no es made in Japan, pues weón. Háganmelo made in Japan y los pongo en la lista, pero hasta ese día Seiko fuera. Ganan en el rango de 300 y ganan en el rango de sobre 500, pero en esos tres modelos que acabo de mencionar están al debe, en mi opinión.
Hola muchachos, vengo a interrumpir este video porque miren este número. Miren. Muchachos, suscríbanse al canal. Número 1. Y número 2, miren lo que me llegó hace poco. Siga Design. Bueno, definitivamente si esto me hubiera llegado antes de que hubiera grabado el video, probablemente hubiera ganado un puesto. Vayan a revisar Siga Design, les voy a dejar ahí el sitio web. Ricos relojes. De China vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas para el futuro relojero. Eso nomás. Sigamos con el video. Número 1, bala. No, con esto ya... Yo creo que después de esto ya me voy a ir a como una zeta. Me voy a un templo a ir como una zeta porque ya el nivel de emoción que me ha provocado explicar esto ha sido demasiado. Ha rodeado. El número 1 de esta lista es el Citizen Su. No. Y aquí es donde quiero hacer el punto de diferencia entre este canal y otros expertos relojeros que yo les tengo cariño. En todas las listas de abajo $500 va a estar el Citizen Suyosa. Un extraordinario reloj, linda máquina, el Citizen por excelencia hoy día si quieren comprar un reloj automático. Esta es como básicamente la recomendación de todo el mundo, comprarse un Citizen Suyosa. Es el que está en todos los rankings. Probablemente yo soy el primer interesado en recomendar el Citizen Suyosa porque lo tengo en la tienda y están siempre en stock y podríamos ganar mucha plata recomendando el Citizen Suyosa en primer lugar. Pero no lo voy a hacer, pues, bala, porque yo tengo integridad y yo sé que no es el mejor, pues, y no es el mejor automático bajo $500, pues, bala. El mejor es un reloj del que nadie habla, pero es que tengo que decirlo, pues. ¿Cuál es? El mejor reloj automático bajo $500, muchachos, el Citizen NB1050, weón. No, weón. Este reloj es demasiado rico. Es un Citizen JDM que vale en el mercado, si se lo quieren comprar en Estados Unidos, se lo encuentran por $400. ¿Podemos repasar la lista de cosas para defender mi argumento? Por supuesto. Ya, JDM, acabados perfectos, bala. No es mejor que el Casio Oceanus que vimos antes, pero sí diría que es mejor que el PRX. Yo creo que es una cosa intermedia entre esos dos. O sea, acabados de muy buen nivel. 38 milímetros, tamaño perfecto. Yo tengo una debilidad por ese tamaño. No de 40 y weas postmodernas. 38 milímetros. Muchachos, ¿ustedes creen que es pequeño? No es pequeño. Las industrias relojeras les han lavado el cerebro para que crean que es pequeño. 38 es perfecto. 10,5 de grosor en un reloj automático, delgado, precioso, cepillado y pulido, tiene las dos a la vez. Índices con lumen hermoso, zafiro antirreflejante hermoso. Y acá es donde está el fuerte la weá, pues, bala. ¿Sabí cuántas vibraciones tiene esta weá? Es de 28.800. No. Siempre que hablamos de la relojería vintage y los weones andan alegando, los japoneses ya no hacen relojes como antes, porque por ejemplo la Seiko tenía la Gran Seiko, tenía la King Seiko que tenía la tecnología Hybrid, los calibres 56. ¿Y esos cuánto irán? A 28.800. Y tú decías, weón, ya nadie hace 28.800 por un precio pagable. Citizen lo está haciendo hoy, weón. Y nadie está hablando de esta weá. Weón, el deslizamiento de ese segundero es lo más parecido. Alguien surfeando la ola así. 30 grados de pendiente infinita. Y vale $50 más que el Suyosa, que está a 350. Y tenía el Made in Japan y tenía esta máquina que la weá es atómica. La weá es decorada, tiene un bonito rotor además. Así que vamos con el repaso. Acabado. Chao. Extraordinario. Máquina, la estrella, la mejor máquina de este ranking. Extraordinario. Historia, de nuevo la weá. Puta, no le pusieron cariño, quién fue el que hizo esto, qué cuento tiene, nadie sabe nada. Diseño, extraordinario, simple, bonito. Tú querías un reloj bonito, weón, sin tanta weá, cómprate este, weón. Precio-calidad, extraordinario. Piensa que en precio-calidad, el de 28.800, el equivalente en suizo es algún Celita o el ETA 2824. Todos esos relojes están en $1.000 o más, y acá por $400. Honor, extraordinario, weón. Me lleva a la mejor época de la relojería japonesa, con esos mismos precios de la época dorada. Yo sé que alguno me va a decir que hay un San Martín que tiene lo mismo por $300, pero el San Martín es chino, pues, weón. Esta weá japonesa con los acabados jalados por $400. Son $100 más. Y no te arriesgáis a todo el tugurio que es comprar relojes chinos porque compráis algo y te llega otra cosa. Yo solamente veo que hay dos cosas que se le podrían, entre comillas, criticar a este modelo. Uno es que es JDM, entonces es como difícil comprarlo. Y lo otro es que la presentación es la típica cajita Citizen que tienen todos los Citizen con una garantía con un QR. La presentación no es la mejor, pero muchachos, yo digo aquí y ahora, este es el heredero del Seiko Sharp 033. Si ustedes tienen $500 para gastarse en un reloj, ahí es su criterio, pero cómprese esta weá. Extraordinario modelo. He dicho, vale. Oh. Lo dejé todo en la cancha hoy día, weón. Lo dejé todo. Es que me desahogué todas las verdades, weón. Bueno, muchachos, ese fue el capítulo de hoy. Estas cosas siempre tienen hate porque algunos van a decir que me vendí. Y yo no estoy vendido, porque yo no me hice emprendedor para ser el weón
de los demás. Así que no, yo dije lo que pienso con honestidad. Pero déjenme en sus comentarios qué otros relojes recomiendan ustedes por menos de $500, porque hay muchos más, pero hay muchos que yo no he visto, pues vale, entonces no me atrevo a recomendar. También déjenme un like, síganme en mi cuenta de Instagram, alfredo.dlh, para estar en contacto con nosotros y con toda la comunidad de Dando la Hora. Y por qué no, apoyarnos con la compra de alguno de estos modelos si están en Chile en www.dandolahora.cl. Y déjenos su like porque su like es mi sueldo. Tal cual. También les podemos recomendar otro de nuestros videos que estaba por aquí, así que pasen a revisarlo, pero eso es todo. Muchachos, la lucha continúa. ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Me puse muy actual. Empezó este video y al tiro te empezaste a actualizar con todos los relojes.